Bienvenidos estudiantes del curso de Botánica de la Universidad de Costa Rica. Mi nombre es Bernal Garro y vamos a hablar un poquito acerca de los tejidos, continuando el tema que hemos venido hablando recientemente. En este caso vamos a extender el tema, es un mismo tema, es la continuación de los temas de los tejidos que forman el cuerpo vegetal, hablando en esta ocasión fundamentalmente de los tejidos a los que llamamos fundamentales y comenzando el tema de los tejidos conductores. Entonces vamos a centrarnos en definir qué es el parénquima, el colénquima, el esclerénquima y vamos a iniciar el tema de los tejidos conductores con el tema del xilema. Bien, llamamos tejidos fundamentales aquellos tejidos que forman el relleno de la planta. Los tejidos fundamentales pertenecen al grupo de los tejidos permanentes en el sentido de que ya no tienen actividad meristemática, sino que ellos se diferenciaron las células, maduraron y se especializaron. Entonces son tejidos permanentes. Pierden la actividad mitótica a diferencia de los tejidos meristemáticos y pues muchas células de estas a veces se diferencian y la etapa terminal de la diferenciación es morirse. Es una muerte celular programada que hace que la célula se vaya a convertir después en un reservorio de agua, un reservorio de aire, etc. Ahora, ¿todas las células de los tejidos permanentes mueren? No, no, por supuesto que no. Hay tejidos que continúan vivos como el parénquima, como el colénquima y algunos de los que vamos a citar a continuación, pero algunos sí terminan en ese proceso de muerte celular programada, principalmente las células que tienen que ver con los tejidos conductores cinemáticos. Las células van a crecer separando entre sí, van a formar espacios, estos pueden ser ocupados para distintas cosas, por ejemplo, para tener aire en los espacios intercelulares. Esos espacios se podrían formar por esquizogénesis, es decir, cuando las células se separan a nivel de la lámina media, se separa la lámina media entre las dos células y ellas dos se separan. Por lisogénesis, cuando se desintegran células enteras o complejos de células y forman un espacio muy grande. O por rexigenia, que es cuando el tejido va creciendo y se rasga mecánicamente, porque es desigual el crecimiento y entonces ahí hay un rasgamiento mecánico, por ejemplo, que ocurre, que da origen a los huecos en los centros de los tallos. Bueno, dependiendo de la proporción de los espacios entre las células, vamos a tener tejidos densos y tejidos laxos. Los tejidos densos son como por ejemplo la epidermis y los tejidos estructurales que no tienen espacios o muy pocos espacios entre sí, y los laxos van a tener muchos espacios, por ejemplo el clorénquima, que es el parénquima fotosintético. El parénquima es un tejido fundamental. La palabra parénquima viene del griego énquima, que significa masa puesta en el medio. Es un tejido fundamental, es el tejido de relleno de la planta. Entonces, como vamos a ver, va a estar conformado por células isodiamétricas, es decir, células todas más o menos esferoidales y de un diámetro parecido, van a tener su núcleo, van a haber espacios intercelulares, depende de la parte de la planta donde esté el parénquima, los espacios intercelulares van a ser más grandes o más pequeños. Puede ser que sea el tejido menos especializado, pero sí cumple funciones muy específicas, por eso hay varios tipos de parénquima. Aquí vemos, por ejemplo, los espacios intercelulares en varios tipos de parénquima. Por ejemplo, aquí tenemos el córtex de Elianthius. Aquí tenemos, por ejemplo, en C de Clematis, como lo vemos aquí. Ven que un poquito el tamaño de los espacios intercelulares es un poquito mayor. En Pilus tenemos aquí en D el aerénquima, por ejemplo, que es el parénquima que se especializa en tener grandes espacios para almacenar aire. Entonces aquí vemos el aerénquima, grandes cantidades de espacio, ¿verdad? En Musa, en él tenemos a Musa, que es el género de los plátanos de los bananos. En el peciolo de los nenúfares, de ninfea, ¿verdad? Y acá en Yusiaya. Entonces aquí tenemos esas especializaciones del parénquima. Por lo tanto, vamos a tener que el parénquima que se especializa en fotosíntesis se llama clorénquima, porque tiene muchos cloroplastos y clorofila. El que se especializa en tener muchos espacios intercelulares para almacenar aire es arénquima. El que se especializa en almacenar agua es hidrénquima, por ejemplo. Entonces aquí vamos a ver todas esas diferentes cantidades de parénquima. Recuerden que el parénquima rellena la hoja. El relleno de la hoja se llama mesófilo. El mesófilo está formado por parénquima
que pues el parénquima en empalizada, cuando las células del parénquima en la hoja, en el mesófilo foliar, están bien ordenaditas como si fueran una cerca, o esponjoso si tiene grandes espacios intercelulares. Aquí vemos que ya podemos subdividir al parénquima en diferentes tipos según la función que cumple. El parénquima de almacenamiento, como su nombre lo dice, va a almacenar. Si es almidón, tiene muchos amiloplastos. Si almacena proteínas, tiene muchos granos adeudrónicos, que ya lo mencionamos en otra clase, o proteinoplastos. Si va a almacenar lípidos, entonces es rico en oleosomas u oleoplastos. Aquí vemos los granos teñidos de almidón en un parénquima de reserva, ¿verdad? Le llamamos parénquima de almacenamiento o parénquima de reserva. El hidrénquima, entonces van a ser células parenquimatosas que se especializan porque tienen grandes vacuolas que se rellenan de agua. Entonces aquí vemos células del hidrénquima en, en una planta y aquí tenemos en aloe, ¿verdad? En aloe vean las grandes células de hidrénquima. La presencia de hidrénquima da suculencia, el latín succus o jugo, son las plantas suculentas que se hinchan cuando acumulan agua y de hecho los órganos pueden deformarse y tomar una forma esferoidal por el gran acúmulo de agua. Por ejemplo, eso lo vemos en los tallos de los cactus. Aquí vemos el hidrénquima o parénquima acuífero, que es lo mismo, del cactus, en donde ven aquí están los perfiles de las enormes vacuolas del hidrénquima del cactus lleno de agua. Incluso en algunas se ve esta materia rosada que es mucílago. Entonces este va a ser muy importante, por ejemplo, en plantas que viven en zonas áridas, como las cactáceas, las apocináceas y similares. Aquí tenemos otro tipo de parénquima que sería la herenquia. Dijimos que es cuando hay grandes cantidades de espacios intercelulares grandes que van a acumular aire. Aquí, por ejemplo, tenemos el parénquima aerífero o herénquima de Elodea canadensis, por ejemplo, y aquí del lirio acuático, ninfea. Vean todas las cantidades de espacios intercelulares llenos de aire. En las plantas acuáticas, este sistema de hidrénquima se va a conectar desde las hojas que están flotando hasta los órganos que están por debajo del agua. Un 70% del volumen de los espacios intercelulares en este tipo de parénquima está relleno de aire. Aquí vemos muy bonito el peciolo de ninfea, igual del lirio acuático, en donde vemos el aerénquima y aquí se ven muy bonitas las tricoesclereidas, que son células muertas de sostén. En este caso tienen forma de pelillos, por eso llaman tricoesclereidas. Entonces vemos aquí los pelos de la absorbente de la planta, la epidermis, que es la capa más externa, la hipodermis y varias cámaras de aire del aerénquima. Aquí vemos el aerénquima en juncus, y entonces vean qué bonito cómo las células en realidad son adelgazadas, ¿verdad? Son células asteroideas del parénquima, tienen como forma de estrella, se contactan por pedacitos, por paredes delgaditas, ¿verdad? Esas protrusiones, como los brazos de las estrellas, y todo esto son las cámaras airíferas del parénquima. Esa fotografía también está muy, muy bonita. Recordemos que en el mesófilo foliar está relleno de clorénquima. ¿Y cuál es el clorénquima? El que se especializa en la fotosíntesis, porque contiene gran cantidad de cloroplastos, y que ese mesófilo de la hoja se podía dividir en mesófilo empalizada y el mesófilo esponjoso. Bien, el siguiente tejido fundamental sería el colénquima. Y aquí estamos hablando de tejidos de sostén. Hay dos tejidos de sostén, el colénquima y el esclerénquima. Aunque en algunas plantas el xilema todavía juega funciones de sostén, los principales tejidos de sostén son colénquima y esclerénquima. El colénquima se diferencia porque sigue vivo. Las células pueden tener engrosamientos de las paredes celulares para dar sostén, pero siguen con protoplastos vivos, o sea, el colénquima está vivo y el esclerénquima no. Para que funcionen es muy importante el proceso de turgencia, que como recordarán, es que la gran vacuola central acumula minerales y agua. Entonces presiona contra la pared de celular y eso se llama presión de turgor o turgencia. Cuando la turgencia está correcta, entonces la planta está erguida directa. Cuando hay pérdida de agua, se da marchitez y la marchitez se explica porque se da una pérdida de turgencia, sale el agua de la célula, eso se llama plasmólisis y entonces la planta se marchita. Si rápidamente vuelven las condiciones normales y se irriga la planta, entonces se vuelve a ganar la turgencia y la planta se vuelve a poner erecta y pierde la marchitez. Vean que este mecanismo de sostén no es realmente
muy fuerte y por eso está en las plantas herbáceas, ¿verdad? Pero eso explica que órganos como los frutos, las hojas y las flores sean muy anuentes a sufrir marchitez, ¿verdad? Porque la turgencia no es pues suficientemente fuerte como para dar el sostén debido, y mucho menos ya si hablamos de plantas grandes o de plantas que ya dejan de ser herbáceas, necesitan otros sistemas de sostén más allá de la simple turgencia. Cuando la planta es grande o está en sitios áridos o donde no hay agua, entonces no puede solamente depender del turgor. Entonces en estas plantas vemos que hay desarrollo de estereomas o tejidos de sostén ya más especializados, en los que las paredes celulares tienen engrosamientos locales o generales, y además las paredes pueden sufrir lignificación, que es agregar lignina, la cual también ya hemos mencionado en otras clases, y esto los hace a las paredes fuertes e incompresibles. Incompresibles es que no se aplasten. Y entonces esos tejidos de sostén son colénquima si está vivo, esclerénquima si la célula, el protoplasto, ha muerto. Colénquima viene del griego cola, que significa pegamento, es un tejido de sostén para las partes herbáceas y para los órganos que están en crecimiento, porque como él está vivo, todavía es flexible, tiene cierto grado de flexibilidad que la planta puede seguir creciendo. Está formado por células prosenquimatosas. Prosenquimatosa significa que una célula es larga, alargada, filiforme. Están vivas, pueden crecer e incluso ocasionalmente pueden sufrir mitosis. Aquí vemos un corte a través del colénquima, en corte longitudinal y en corte transversal como para verlo por arriba. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí las células no se mueren, pero las paredes sí sufren algunos engrosamientos que pueden estar localizados en ciertas áreas. Dependiendo del área de la pared que está engrosada, que significa que tiene más celulosa, o que se le ha depositado más celulosa, tenemos varios tipos de colénquima. El colénquima angular, en donde el engrosamiento es en los vértices, ¿verdad? En los ángulos de las células, entonces lo vemos como vemos aquí en los ángulos. El colénquima laminar es donde los engrosamientos se ven una pared longitudinal, normalmente una pared periclinal, entonces se ve como horizontal el engrosamiento. Y el colénquima lacunar, en donde tenemos diferentes engrosamientos, pero además tenemos la presencia de espacios intercelulares, ¿verdad? O lagunas, por eso se llama colénquima lacunar. Aquí vemos la distribución del colénquima y de los tejidos vasculares. Recordemos, ya hemos mencionado que los tejidos vasculares son xilema y floema. Entonces esos tejidos dan sostén. Aquí vemos la distribución del colénquima y esos tejidos vasculares en diferentes plantas. Por ejemplo, aquí vemos en el peciolo de Humulus, ¿verdad? Entonces vean cómo el colénquima está en la periferia del peciolo. Aquí vemos el tallo de Sambucus. Entonces vemos otra vez cómo el colénquima está aquí bajo la epidermis, en Sambucus, ¿verdad? Y aquí vemos la distribución de xilema y de floema. Vamos a ver alguna otra. En el tallo de pastinaca, vean que son parches de colénquima que dan sostén. Aquí está en el tallo de la menta, vean que también tenemos parches angulares de colénquima ahí en los alrededores del tallo. Y finalmente vemos aquí el peciolo de Cucurbita pepo, donde también vemos en estas protusiones del tallo como hay colénquima en donde van a estar interiormente los haces vasculares. Esta es muy bonita, es de Lianthus anum es el girasol. Y entonces aquí vemos un corte a través de ese tallo, entonces vemos aquí la epidermis y ven que debajo hay una capa de células de colénquima. Entonces esa da sostén ahí a la periferia de el tallo de Elianthus, es decir, el tallo del girasol. Aquí también lo vemos, un corte un poquito más cercano, más aumentado. Entonces vemos cómo debajo de la epidermis hay varias capas de colénquima lamelar. Y aquí vemos los haces vasculares. Está muy bonita esa ilustración. El esclerénquima, pues bien, es ya un tejido de sostén, pero viene de la palabra griega escleros, que significa duro. Ya ahí las células que son de diámetro delgadito mueren al madurar. Mueren los protoplasmas, sufren lisis y entonces por lo tanto lo que queda es la pared, la primaria y la secundaria engrosada. Entonces decimos que es un tejido muerto. Está formado por estas células que son angostas y que pertenecen a dos grupos, las fibras del esclerénquima y las esclereídas, que las esclereídas tienden a ser más ideoblásticas, ¿verdad?
Aquí vemos, por ejemplo, un grupo de fibras del esclerénquima y aquí vemos las células stone cells o células pétreas que dan sostén a los alrededores del centro del fruto de la pera, el pirus. Entonces aquí vemos cómo se ven las fibras desde arriba, si la viéramos desde arriba, y en corte longitudinal. Vean que siempre, ya hablemos de fibras o esclereidas, la célula en sí era una célula de pequeño diámetro y las paredes están engrosadas. Aquí vemos esclereidas y vemos varios tipos de esclereidas. Las braquiesclereidas o células pétreas, vean que gruesa la pared celular. Las macroesclereidas o esclereidas alargadas, largas, fusiformes. Las osteosclereidas, que son como las macroesclereidas, pero tienen ensanchamientos en los extremos que las hacen parecer un hueso. Las astroesclereidas, que tienen forma de estrella ramificada, y las esclereidas filiformes. Bueno, las esclereidas tipo como estas braquiesclereidas son más isodiamétricas, ¿verdad? Entonces que tienen unos diámetros más aproximadamente uniformes. Las esclereidas se van a localizar en las partes duras, en las cáscaras de los frutos y sus partes duras, en las partes corticales o córtex de las plantas leñosas, de los tallos leñosos. Tienen paredes muy gruesas, lignificadas, atravesadas por puntiaduras ramificadas, como vemos en este esquema. Dan sostén, pueden estar en las esclereidas solas o pueden estar en grupitos, ¿verdad? Y las esclereidas van a tener diversas morfologías que ya citamos, y aquí están algunas de las esclereidas que encontramos por ejemplo, en la pera, en camelia, en olea, que es el olivo. Entonces vamos a ver las diferentes formas: braquiesclereidas o células pétreas, osteosclereidas, mascroesclereidas, astroesclereidas, ¿verdad? Esclereidas filiformes, todas esas formas las encontramos. Muchas veces las esclereidas están solas o en un grupo escaso de células sosteniendo el tejido, entonces son idioblastos. Recordemos que idioblasto significa una célula vegetal distinta al tejido que la rodea, ¿verdad? Y que puede estar en solitario o en pequeños grupos. Entonces las esclereidas se presentan como idioblastos. Aquí vemos muy bonita una foto y un esquema de una astroesclereida. Vean que esta está, por ejemplo, aquí sola, y esta, por ejemplo, aquí sola. Es completamente idioblástica. Y aquí tenemos los grupos de esclereidas, pues que ya citamos que existen. Aquí vemos muy bonito una fotografía electrónica de una braquiesclereida o célula pétrea de pera. Vean el lumen donde estaba la célula viva, es muy delgadito, y toda esta gran pared es la pared secundaria. La pared primaria queda pues por fuera, y ahí vemos los canales de las punteaduras, los canales ramificados, también los vemos acá. Está muy bonito. Esta es una fotografía de microscopio óptico. Y entonces vean la pared primaria por fuera, la pared secundaria por dentro, y aquí vemos las punteaduras ramificadas en esa gran y gruesa pared secundaria. Este es el tallo de Ninfea alba, de nuevo una ninfasia. Entonces vemos el arénquima que ya habíamos mencionado, en este caso grandes lagunas para el arénquima, y aquí vemos algunas tricoesclereidas, esclereidas que parecen picos o pelillos, se llaman tricoesclereidas, dando sostén aquí al tallo de ninfea. Las fibras del esclerénquima van a tener varias funciones dependiendo de dónde está. Puede ser que permanezcan no lignificadas por varios tiempos, pero si reciben presión, entonces comienza el proceso de lignificación. Hay algunas de hasta 2 milímetros de longitud, son bastante largas. Saquemos un corte transverso de un campo lleno de fibras de esclerénquima en formium, y aquí, como a partir de una célula inicial del cambium, recordemos que el cambium es el meristema del al vascular, cómo se desarrolla una célula de una fibra de esclerénquima. Bueno, tienen crecimiento intrusivo. Eso significa que las puntas son afiladas y se van metiendo en el tejido vecino, ¿verdad? Y ahí van creciendo. Algunas son muy largas y se han usado industrialmente, como por ejemplo el lino, ¿verdad? Y otras del género cannabis, y otra que hemos mencionado de musa, que se han utilizado como fibras. Eh, Hay zonas que son zonas de contacto entre las fibras y células vecinas. Cuando van creciendo van formando nuevos contactos, entonces pueden formar ahí tanto plasmodesmos como punteaduras secundarias. Ya hablamos de los plasmodesmos secundarios en clases anteriores, y eso se llama un crecimiento interposicional. Muy bien, aquí vemos un corte muy bonito a través del tallo de Linum
usitatissimum, ¿verdad? Y entonces vemos el xilema secundario, el camión vascular, esto es un haz vascular, todo eso, vean que sea haz vascular, aquí está el floema, va a estar acompañado de fibras, ¿verdad? De estas fibras del esclerénquima que le dan sostén. Eh, bueno, las fibras son helicoidales, o sea, tienen disposición helicoidal, eh, y las punteaduras ahí son de tipo de ranura, o sea, delgaditas. Muy bien. Aquí vemos secciones transversas de diferentes órganos de plantas para ver la distribución del esclerénquima, ¿verdad? En algunas de estas plantas, por ejemplo, aquí en Triticum, en el tallo de Triticum, que es el trigo, donde vemos la localización de la esclerénquima. Aquí vemos que hay fibras de esclerénquima alrededor de los haces vasculares en el sorgo, es el tallo del sorgo. Aquí es una hoja de pasto, ¿verdad? De una gramínea. Vean cómo hay parches de esclerénquima, ¿verdad? En la zona cortical para dar sostén. Aquí es en la raíz de Phaseolus del frijol, donde también vamos a tener grupos de fibras, ¿verdad? Dando sostén ahí donde están los tejidos como el floema primario. Entonces ahí van a estar en diferentes disposiciones según el tipo de planta que estemos estudiando, pero la función siempre es la misma. Aquí vemos un haz vascular, bases vasculares muy bonitos. Y entonces vean cómo las fibras del esclerénquima le van a dar sostén a esos haces vasculares. Puede haber fibras del esclerénquima a ambos lados de la vascular, como vemos aquí muy bonito. Este es el floema del haz vascular, este es el xilema del haz vascular, y aquí vemos fibras del xilema, fibras xilares, que también hay fibras del xilema que también, pues en cierta forma van a ayudar a dar sostén, porque no son conductoras en sí, pero sí dan sostén. Y vemos todas estas fibras perivasculares, todas estas fibras de esclerénquima perivasculares, y también aquí vemos fibras corticales debajo de la epidermis, que está muy bonito. En cuanto a los tejidos vasculares, pues ya dijimos que los íbamos a dividir en xilema cuando sus paredes son gruesas, tienen crecimiento secundario y la célula muere y van a distribuir agua y sales inorgánicas. Y que el floema es cuando las células continúan vivas, contienen protoplastos vivos y se van a especializar en distribuir fluidos orgánicos, o sea, moléculas orgánicas, ya no solo agua y minerales, sino moléculas orgánicas, alimentos, azúcares, fitohormonas, qué sé yo, aminoácidos. Bueno, vamos a empezar por analizar brevemente el xilema, y el tema de los tejidos lo continuaremos en la siguiente clase. Los tejidos vasculares son muy importantes porque la difusión que ocurre a nivel intracelular o a través de la membrana de la célula, pues funciona a nivel celular, pero ya cuando la distancia se hace más grande, cuando ya hay tejidos y el órgano de la planta es grande, pues la difusión no es suficiente. ¿Por qué? Porque la difusión, la eficacia de la difusión disminuye con el cuadrado de la distancia. Entonces, entre más distancia, mucho menos difusión hay. Y entonces, aunque las células hagan ciclosis para ayudar a que se muevan los fluidos en el citoplasma, no es suficiente con la ciclosis y la difusión para poder transportar sustancias. Y por eso las plantas evolucionaron un sistema vascular para poder transportar fluidos. Ese sistema vascular es el xilema y el floema, que se unen para formar las mal llamadas venas o nervios, a los que llamamos correctamente haces vasculares. Pues aquí vemos varios haces vasculares, y vean que el haz vascular va a tener siempre xilema, acá, lo veríamos aquí en microscopía electrónica, aquí en microscopía óptica, esta parte de aquí de abajo es el xilema, y la parte de aquí arriba es el floema, aparte de que hayan fibras de sostén, de que haya esclerénquima, qué sé yo, para el sostén. Bueno, ambos tejidos tienen células prosenquimatosas, que dijimos que eran células alargadas. Aquí vemos varios distintos componentes conductores del xilema, porque el xilema va a tener componentes que conducen, ese se llama el xilema conductor, y partes del xilema que no están especializadas en conducir. Entonces, ¿cuáles son los componentes del sistema conductor? Las traqueidas y los vasos. Las traqueidas son células fusiformes, prosenquimatosas, alargadas, ¿no? Vamos a tener aquí traqueidas, fibrotraqueidas, fibras libriformes. Vamos a tener vasos. Estos se llaman elementos de los vasos, que se van a conectar unos con otros y van a formar vasos. También se llaman tráqueas. Los vasos también se llaman tráqueas. Entonces, componentes del xilema:
Componentes del xilema conductor, las traqueidas y los vasos, que están formados por elementos de los vasos. Componentes que no son conductores, fibras cilemáticas, que son para sostén, y parénquima cilemático, que es tejido de reserva. El parénquima está vivo, el resto, parénquima cilemático, es el parénquima que está dentro del xilema, está vivo. Y el resto de los elementos, pues ya son células muertas. Eso ya lo dijimos. El xilema es un ejemplo bastante interesante de muerte celular programada por apoptosis en plantas. ¿Por qué? Porque la célula nace viva y lleva un proceso de programación genética que culmina en que el protoplasma se lise y se muera. Y entonces quede solo la pared de las células, que son paredes leñosas, es decir, endurecidas, lignificadas y con perforaciones. Tanto las traqueidas, que son las más delgaditas y alargadas, como los vasos que están formados de elementos de los vasos que son más gorditos, ¿verdad? Achatados y gordos, van a tener tanto engrosamientos de la pared secundaria como perforaciones. Los engrosamientos de la pared secundaria pueden ser de varios tipos, de varias morfologías. Entonces tenemos engrosamientos anulares en forma de anillos, engrosamientos espirales en forma de espiral, engrosamientos alternados que se llaman escalariformes o en forma de red reticulados. Y en cuanto a las punteaduras, que son las perforaciones, porque estos son los engrosamientos, van a ser punteaduras simples o punteaduras areoladas, ¿verdad? Aquellas que tienen bordes, se llaman punteaduras areoladas o rebordeadas, es lo mismo. Entonces aquí volvemos a ver que las paredes de los lados se llaman paredes laterales, van a tener campos perforados con puntuaciones que pueden ser simples o areoladas. Y las paredes terminales, en el caso de los vasos, de los elementos de los vasos, están muy perforadas y las llamamos placas perforadas. Entonces, la pared transversal es la placa perforada y esta es la pared lateral con perforaciones, con puntuaciones, ¿verdad? La pared lateral o transversal, no, perdón, la pared transversal entre una célula y otra, entre un vaso y otro, puede estar o muy perforada, que también hay diferentes morfologías de la perforación, o puede estar completamente desaparecida y decimos que es una perforación simple que desapareció. Y el tema de los engrosamientos ya son engrosamientos de la pared secundaria, no de la primaria, sino de la pared secundaria, que les pueden dar todas estas morfologías. Entonces aquí vemos muy bonito, una traqueida. Aquí vemos las puntuaciones, en este caso están aeroladas, ¿verdad? Son puntuaciones aeroladas, muy bonitas. Aquí las vemos. Y aquí están las paredes laterales que terminan las puntas, ¿verdad? Los extremos son muy agudos. Aquí vemos elementos de los vasos. Esto es un elemento, este es otro elemento, este es otro elemento. Varios elementos de los vasos unidos forman un vaso. Y vean que van a tener paredes celulares secundarias con engrosamientos en forma de anillos, en forma de redes, en forma de espirales. Aquí vemos también muy bonito el lumen de un vaso, de los elementos de los vasos. Ven aquí qué bonitas las perforaciones, las puntuaciones de las paredes laterales. Aquí vemos células del parénquima, porque recuerden que el xilema tiene un parénquima, que es la parte ya que es el xilema parenquimatoso. Pues ahí lo vemos también. Y aquí vemos fibras que son principalmente para el sostén. Aquí de nuevo muy bonito, elementos de los vasos en esta zona. Vean que aquí entre este elemento de los vasos y este otro, y este otro, y este otro, hay una placa perforada. Entonces hay que ver nuestra placa perforada y la pared lateral, ¿verdad? Y aquí tenemos, bueno, estas células cribosas son del floema, pero aquí vemos traqueidas que son del xilema con diferentes tipos de engrosamientos, anulares, helicoidales y demás, muy bonitas. De nuevo vemos aquí los tipos de engrosamientos típicos para las paredes secundarias de los componentes del xilema, ahí están de nuevo. Y entonces, dentro del xilema conductor tenemos las traqueidas, dijimos, y los elementos de los vasos que forman los vasos o tráqueas. Las traqueidas son individuales, angostas, puntiagudas, alargadas, tienen una gran cantidad de punteaduras que pueden ser simples o rebordeadas, ¿verdad? También tienen engrosamientos que van a ser de cualquiera de todas esas formas que dijimos que valían tanto para las punteaduras, para las traqueidas como para los elementos de los vasos. Esas punteaduras, aquí hay una punteadura rebordeada, pero podría ser simple. Pero recuerden que en las punteaduras rebordeadas hay una modificación de que tenemos un engrosamiento en alguna región de la pared secundaria que se llama toro, rodeado por una red de fibras laxas que dejan pasar las cosas, que se llama margo, ¿verdad? Entonces este es el caso de una punteadura
rebordeada, aunque podrían ser también puntiagudas simples. Las paredes terminales de los elementos de los vasos, como dijimos, o están muy perforadas o pueden desaparecer. Esas paredes terminales se llaman placas perforadas. Y la unión de varios vasos a través de sus placas perforadas, varios elementos de los vasos forman un vaso. Aquí de nuevo vemos algunos tipos de perforación que puede haber en esas paredes, ¿verdad? Y aquí vemos de nuevo elementos de los vasos en sea maíz, o sea, en maíz, en corte longitudinal y detalle de las puntuaciones de las paredes laterales. Y aquí vemos, por ejemplo, un elemento del vaso, una placa de perforación perforada. Otro elemento del vaso, aquí habría otra placa perforada. Aquí vemos muy bonitas placas perforadas, algunas simples. Vean aquí las paredes laterales, como tienen perforaciones, ¿verdad? Aquí hay placas en la parte terminal, las placas perforadas pueden comunicar a varias células o elementos de los vasos también. Estas son perforaciones simples, una placa perforada que prácticamente desapareció toda, entonces decimos que es simple. Las traqueidas no son perforadas en los extremos, pero los vasos sí tienen placas perforadas. Las traqueidas pueden tener entonces puntuaciones, pero no tienen placas perforadas. Al igual que las traqueidas, las paredes de los vasos y de los elementos de los vasos que los componen, obviamente, pueden tener muchas perforaciones aeroladas o no, y engrosamientos de diferentes formas de la pared secundaria, como ya lo hemos venido diciendo. Bueno, aquí tenemos que también las perforaciones en las paredes laterales, por ejemplo en las traqueidas, tienen diferente distribución. También pueden estar distribuidas esas perforaciones de manera escalariforme, de manera alterna, una aquí, otra aquí, una aquí, otra aquí, una aquí, otra aquí, y de manera opuesta, una frente a la otra. Entonces, todas son distribuciones de las perforaciones. Durante la formación, por ejemplo, de una célula de un vaso, las células están vivas cuando son inmaduras, pero cuando van creciendo los núcleos se van haciendo poliploides, como ya hemos hablado, se van haciendo más grandes, la vacuola va creciendo, va a llegar un momento en que la vacuola libera enzimas hidrolíticas que terminan de lisar al protoplasto y el núcleo desaparece. Entonces muere el protoplasto y aquí vemos cómo queda el elemento de un vaso aquí, el elemento de otro vaso aquí. Aquí hay una placa, el borde de una placa perforada, ¿verdad? Aquí vemos los engrosamientos de las paredes secundarias, aquí puede haber puntuaciones. Y vean que es muy interesante porque los núcleos durante el tiempo que están vivos, los núcleos de las células de los elementos de los vasos pueden llegar a ser octaploides y ya me equivoqué. Eh, Pueden tener hasta 16 juegos de cromosomas. Eh, mm, Sextodecaploide incluso, ¿verdad? Entonces, para que vean que es sumamente interesante ese proceso. Los elementos de los vasos, pues van a formar vasos que también son mal llamados tráqueas, porque Malpighi, que ustedes recordarán que fue uno de los cofundadores de la anatomía vegetal, Marcelo Malpighi también estudiaba animales, también era zoólogo, y él los comparó con las tráqueas que los insectos usan para respirar, que son tubos en la pared del cuerpo que los insectos usan para respirar. Se les pareció, sobre todo porque ambas tienen naturaleza como helicoidal, y entonces también se les llamó tráqueas, pero es mejor decir vasos y elementos de los vasos. En los briófitos vemos algo parecido para transportar. Recuerden que las briófitas no tienen tejidos vasculares, son plantas no vasculares, pero lo sustituyen, por ejemplo, con tener hidroides, ¿verdad? Los hidroides que vemos aquí forman una columna en el centro del cuerpo del briófito y transportan agua. En pteridófita y en gimnospermas, el transporte se realiza a través de traqueidas, que son más gruesitas que en las angiospermas, que tienen extremos oblicuos y muy perforados, pero en las angiospermas ya evolucionaron los vasos y los elementos de los vasos, que aquí vemos elementos de los vasos en corte longitudinal en calabaza. Vemos como aquí los engrosamientos de la pared son reticulados y aquí espirales, aquí como en forma de red, y aquí los engrosamientos son pues en forma espiralada. Los elementos de los vasos evolucionaron de varias maneras, de manera independiente. Se encuentran algunas veces en algunas especies de pterófitas, que son los helechos, pterófitas y las gimnospermas, pero son característicos conspicuos de los angiospermos, de las angiospermas. Aquí vemos
a la izquierda, poros amplios en los segmentos de las tráqueas y punteaduras de la madera vieja de Zambuco, centro de Osauco. Entonces ven aquí, aquí vemos punteaduras y aquí vemos pues placas perforadas prácticamente ya desvanecidas, entonces como una gran perforación simple. Y aquí vemos una placa perforada de manera escalariforme, ¿no? Se parece una escalera de los vasos reticulados. Aquí vemos los tipos de placas de perforación en los miembros de los vasos, en los miembros de los vasos diferentes de formas o morfologías de las placas perforadas. Entonces todo esto es la placa perforada, ¿verdad? Aquí es en forma de escalera, escalariforme enteridium. Aquí foraminada quiere decir que son pues perforaciones más o menos circulares, por ejemplo en efedra, que es una gimnosperma, oncoprosma, que es una rubiácea. Aquí tenemos en vitis, en la uva, una placa perforada, ¿verdad? Que vean que es escalariforme, aquí también hay puntuaciones y perforaciones escalariformes, y aquí vemos en vitis también una simple. ¿Por qué? Porque si se rompen todas estas paredes aquí de esta perforación escalariforme, entonces va a formar una perforación simple, una sola. Bueno, aquí vemos diferentes elementos de los vasos o tráqueas en las dicotiledonias, y entonces vamos a ver que hay, estas por ejemplo tienen placas perforadas, que son estas que están aquí, terminales de forma escalariforme, son puntiagudas. Estos son elementos de los vasos largos, estos son elementos de los vasos cortos y anchos, que también pueden tener pues puntuaciones escalariformes, perforaciones simples. En este caso vean aquí perforación simple, perforación simple. Aquí en la G vamos a tener una fibra libriforme. Aquí tenemos, vamos a ver, por ejemplo, fibras septadas. Esta que está aquí es una fibra septada, por ejemplo. Esta que está aquí tiene crecimientos y perforaciones en los extremos, crecimientos tipo anastomosis, por eso llaman anastomosados, ¿verdad? Y entonces van a tener ahí diferentes tipos de puntuaciones, ¿verdad? Vamos a tener diferentes difusiones, ya dijimos, tanto de las puntuaciones y diferentes tipos de placas perforadas. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Como vemos en esta figura, que en las angiospermas, sobre todo en las dicotiledonias, hay mucho más diversificación, ¿verdad? De esas morfologías de las células cinemáticas. El proceso evolutivo de cómo se dieron origen a los vasos y los elementos de los vasos se ve más o menos reflejado en la ontogénesis de los haces vasculares. O sea, cuando uno sigue cómo se va formando un haz vascular, refleja o se parece al proceso evolutivo. Los elementos de los vasos que forman los vasos van a venir de células vivas que, como dijimos, van haciéndose poliploides y que van aumentando el tamaño de la vacuola central. Entonces, podemos concluir que los elementos de los vasos van a venir de las traqueidas porque hay células intermediarias entre una traqueida y un elemento de los vasos. Hay elementos de los vasos que pueden llegar hasta medir 1 metro, en el caso de las lianas, ¿verdad? Ellas han perdido casi todos los otros tejidos porque no ocupan sostenerse, porque se sostienen de los árboles o de las rocas o de las paredes por donde crecen, pero se ocupan un muy buen sistema vascular silémico que les lleve agua hasta las hojas que están arriba. Entonces, ellas tienen vasos, ¿verdad? Formados por elementos de los vasos de hasta 10 metros de longitud, ¿verdad? Es algo colosal. Y solamente tienen algunas paredes o placas perforadas transversales espaciadas entre unos cuantos centímetros hasta 1 metro o más. Entonces no tienen muchas paredes transversales, y esto es para mejorar la manera en que ellas pueden transportar el agua. Las fibras silémicas, como en esta figura aquí veríamos las fibras silémicas como en C, ¿verdad? Pues van a ser un tipo intermedio, ¿verdad? Nos muestran una evolución intermedia entre las traqueidas que vemos aquí, los elementos de los vasos que vemos por aquí. Las fibras son más delgaditas, no son importantes para la conducción, sino más que todo para el sostén. Pueden tener sus punteaduras y perforaciones reducidas, o pueden tener, por ejemplo, aquí una simple punteadura, pero entonces son principalmente para el sostén. Tienen una morfología intermedia entre una esclereida, una fibra del esclerénquima y una traqueida del xilema. Entonces quiere decir que evolucionaron probablemente
de las traqueidas también, al igual que los elementos de los vasos y los vasos. Son típicas de función de sostén y no tanto para el transporte de agua. Entonces no es parte del dilema transportador o conductor, ¿verdad? Aquí vemos muy bonito un haz vascular, en este caso cerrado porque no tiene meristema, no tiene eh, cambium fascicular, que es el meristema que está en los haces vasculares. Aquí vemos, bueno, este es el tejido fundamental, el parénquima. Aquí tenemos el haz vascular, que es todo esto. Vean que está fortificado por fibras de esclerénquima, tanto a este lado como en este otro polo. Aquí tenemos el xilema y aquí tenemos el floema. En realidad, el en el xilema hay parénquima, pero son como fajos, vean aquí. Es como un fajo o canal de células de xilema, que es la única parte realmente viva que está ahí en el xilema y cumple funciones de almacenamiento y también de unir al xilema entre sí y de unirlo con otros tejidos y otros órganos, ¿verdad? Lo cual es importante para que funcione ese xilema correctamente. Ya dijimos que los haces vasculares iban a ser como estas grandes nervaduras que están formadas por xilema y floema. Esos se llaman haces vasculares, también se llaman fascículos, es lo mismo, viene del latín fasciculi, que significa un rollo, ¿verdad? Y entonces los tenemos en grandes concentraciones en el tallo, en las hojas, en la raíz. Van a estar rodeados por fibras de esclerénquima, como dijimos. Forman redes en las hojas y en los tallos, redes de haces vasculares, y en las raíces van a formar un solo manojo radial colectivo único central en la estela de la raíz, en el centro de la raíz. Entonces en eso se diferencia la estructura de las raíces para yo saber cuando estoy viendo una raíz o cuando yo estoy viendo un tallo. Aquí vemos de nuevo el esquema: esclerénquima, floema, xilema. Este tiene cambium. Este cambium es meristema fascicular o cambium fascicular. Si no tienen cambio, no tienen meristema, esto se llama un haz vascular cerrado. Si sí tiene cambio en meristema, se llama un haz vascular abierto. Este cambio puede dar origen a xilema secundario y floema secundario, xilema primario, floema primario. Entonces decimos que el que tiene cambio está abierto. Aquí vemos un corte transverso en tercera dimensión de un haz vascular. Muy bonito. Entonces vemos aquí el parénquima, aquí vemos las fibras de esclerénquima, aquí vemos el floema, vean aquí, ese no lo vamos a estudiar hoy. Aquí vemos el cambium, que es el meristemo, cambium fascicular. Entonces este es un haz vascular abierto. Y aquí vemos el xilema, con elementos de los vasos y traqueidas y elementos de los vasos con diferentes tipos de engrosamientos. Aquí los vemos anulares, escalariformes, perforaciones alternas, qué sé yo, todo lo que hemos discutido. Aquí vienen los tipos de haces vasculares, porque depende de la estructura del haz vascular, así va a recibir su nombre, ¿verdad? Primero que todo los podemos hallar haces vasculares concéntricos, que es cuando el xilema y el floema forman como anillos. Si el floema está dentro y el xilema por fuera, se llama un haz vascular leptocéntrico. Si el xilema está dentro y el floema está por fuera, se llama un haz vascular adrocéntrico. Esos son concéntricos, ¿verdad? Porque son como anillos. Normalmente la gran mayoría van a ser el xilema a la par del floema y esos se llaman haces vasculares colaterales, ¿verdad? Pueden ser colaterales abiertos, colaterales cerrados, como ya mencionamos, o pueden ser eh, bicolaterales, por ejemplo. Los haces vasculares concéntricos con xilema interno, como este adrocéntrico que está aquí, son comunes en los pteridófitos, es decir, en los helechos y similares. Los haces vasculares, cuando el xilema está en el exterior y son leptocéntricos, son abundantes en los tallos y los rizomas subterráneos de las monocotiledóneas, las plantas con flores que son monocotiledóneas. Los vasculares son colaterales, los haces vasculares colaterales son abundantes en Equisetófita, Meroquisetum,
las gimnospermas y las angiospermas. Aquí tenemos uno bicolateral, que es que vamos a tener xilema, dos regiones de cambium y dos regiones de floema. Entonces es bicolateral abierto. Normalmente en los tallos el xilema está orientado hacia adentro de la planta y el floema hacia afuera. Si estamos hablando de una hoja horizontal, el xilema va a ir dando hacia arriba normalmente. Ahora, en Solanaceae y Cucurbitácea, los haces bicolaterales son comunes, con dos regiones de células tamizadas. ¿Eso qué quiere decir? Como este que está aquí, con dos regiones de floema. Esos son comunes en Cucurbitácea y Solanaceae. Solanaceae es a la que pertenece la papa, ¿verdad? Por ejemplo. Aquí, para que se lo vuelvan a leer, se vuelve a explicar eso de los tipos de los haces vasculares y se recuerda cuándo es abierto y cuándo es cerrado, que ya se los mencioné. Entonces aquí se vuelven a estudiar cuándo es concéntrico, cuándo es colateral, cuándo es bicolateral, cuándo es, bueno, todas las diferentes subclases que explicamos están explicadas acá en esta figura. Esta fotografía es muy bonita, son los tipos de xilema secundario en quercus. Cuando la planta crece a lo ancho y forma madera, decimos que tiene crecimiento secundario. Y entonces, al tener crecimiento secundario, desarrolla floema secundario, xilema secundario. En el xilema secundario de quercus, por ejemplo, encontramos todos estos tipos de elementos de los vasos. Elementos de los vasos anchos, encontramos traqueidas, encontramos fibras, encontramos parénquima axial en el xilema, que es parénquima xilémico, encontramos parénquima radial, bueno, todo ese tipo de diferentes formas la podemos encontrar en el xilema secundario. Los tejidos vasculares, cuando ya están maduros y totalmente diferenciados, ¿verdad? Metaxilema, metafloema se localizarán hacia la parte media de las vasculares, es decir, van a estar hacia la zona del cambium fascicular o en esa dirección, cercanos a, como lo vemos aquí, aquí son unos cortes muy bonitos, secciones de troncos jóvenes, leñosos, es decir, ¿qué es un tronco leñoso? Una planta leñosa, aquella que tiene crecimiento secundario y que por lo tanto va a crecer a lo ancho y que por lo tanto las paredes del xilema se van a lignificar y van a tener no solo xilema y floema primario, sino xilema secundario y floema secundario, van creciendo a lo ancho. Los tallos crecen a lo ancho, es decir, los troncos, las raíces de estas plantas tienen crecimiento secundario, las plantas leñosas y las ramas. Bueno, entonces aquí se muestra de una dicotiledonia, un corte de un tallo de una dicotiledonia y de una conífera. Y entonces vemos aquí, este es el cambium, ¿verdad? La zona del cambium. Vean que las células iniciales del cambium, células meristemáticas, aquí que serían las células en C, van a formar células madres diferenciales del floema y del xilema. Vean que estas células que se va a diferenciar del floema, el floema crece hacia afuera, hacia la periferia. Y el xilema, dijimos, hacia adentro, hacia el interior del eje del cuerpo de la planta. Vean que, por ejemplo, en los países en que hay primavera, otoño, verano e invierno, cuando hay primavera la planta tiene que crecer rápido, porque es cuando empieza a haber agua, de nuevo, agua disponible, porque durante el invierno que hay agua está congelada, no la pueden absorber. Entonces, la madera temprana, que dice aquí early wood, va a tener traqueidas, por ejemplo, vean aquí, muy gorditas, muy anchas. En cambio ya la madera tardía, que dice aquí late wood, va a tener ya paredes más gruesas y el ancho del lumen es mucho más delgado porque hay menos accesibilidad, pues, de agua. Sobre esto de las estructuras, de cuando la planta crece a lo ancho y tiene crecimiento secundario, lo vamos a ver cuando veamos la estructura del tallo y de la raíz, porque entonces ahí les voy a mencionar la raíz, el tallo primarios y la raíz, el tallo secundarios. ¿Cuándo decimos raíz primaria, tallo primario? Cuando la planta o es herbácea, es decir, nunca va a formar madera, no es leñosa, o cuando está en crecimiento primario, que es principalmente a lo largo. Si una planta tiene crecimiento secundario, que no todas la van a tener, se va a volver leñosa, va a
crecer a lo ancho, entonces decimos que se transforman sus órganos en tallo secundario y raíz secundaria. Entonces, esos cambios tisulares morfológicos los vamos a ver más adelante en el curso. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente videoclase.